No, ahora probablemente tenga uno. Una reparadora de tapiz automóvil tiene problemas de seleccionar la máquina que debería adquirir en la que trabajaría en un solo tipo de material. Los proyectos para cada máquina presentan los siguientes flujos de caja anuales. Bueno, tenemos el proyecto de espuma, cuero de látex, inversiones iniciales, el flujo de caja y el flujo de caja 2. ¿Ya? Si la tasa de descuento del 30% efectivo anual determina el valor presente neto de cada proyecto. ¿Ya? Bueno, aquí anoté los datos. Tenemos la tasa anual, 30% y esa misma tabla que es mejor trabajarla en Excel. Bueno, esto existe en dos formas. Que yo, por ejemplo, tome esto y le ponga 1 más esto partido en 1 más la tasa. Mejor lo Al aparente, final, aparente. al final, Rod, el VPN es básicamente, o sea, la inversión inicial más los flujos descontados por periodo, ¿no? Más bien, sí, a mí me gusta verlo al revés, más bien los flujos descontando la inversión inicial, pero en sí lo mismo, ¿ya? Y 1 más 30% y esto al cuadrado porque es el periodo 2. Voy a hacer esto. Le aplicáis BNA, ¿no? Sí, Exacto. esta es otra cosa que lo voy a ocupar para cuero. Esta es una forma que si usted se quiere lucir o alguna vez tienen que hacerlo en forma presencial, que yo creo que para los que se van en Finanzas 2 trabajan mucho con VPN, por si el siguiente semestre les toca, no sé cuándo les toca ya Finanzas 2, si les toca presencial, saben que así se calcula. Si les tocan en Excel, ustedes ponen BNA, no ponen menos BA, como hacíamos con el valor presente. Entonces ponen la tasa, seleccionan los flujos y le suman la inversión inicial. No incluye la inversión inicial en el BNA, muchos cometen ese error. Ya, porque si lo incluyen va a partir ahí el periodo 1 va a estar malo. Ya. Y esta es la forma corta y la forma larga. No tiene ninguna ciencia en verdad. Ahí, justo hice lo que dije que no hicieran. Igual ahí era mejor como la misma casilla ponerla abajo y dejando sólida la tasa, ¿no? Sí, también la pudiera arrastrar, pero no quería perder los colores. No lo voy a mentir. Ya, según el proyecto del VPN, ¿cuál proyecto deberíamos elegir? Primero. El primero. Bien. Ah, ya se me ocurre un buen punto premio. Todos saben, o sea, la mayoría ya debería saber que si el VPN es positivo y no hay reglas de exclusión, debería ya sacado el proyecto, ¿no es cierto? Ujú. Mencióneme, para que me mencione, una empresa que opere en Chile que al momento de evaluar un proyecto para sus operaciones tenga VPN negativo y aún así lleva a cabo el proyecto. Los, Empresa, no ban- fundación. los bancos. Mm, Uber puede ser. Corner em, Shop. Cualquiera que done para la Teletón. no, es que el donar para la Teletón, no, ese proyecto no va dedicado a sus operaciones, pero sí, bueno, sí tiene proyecto negativo, pero bueno, estaba pensando Corner en otra Shop. cosa. Les voy a dar una pista. La empresa lo ocupan a diariamente, una de las empresas que el servicio lo ocupa más personas El al metro. día. Metro. Bien, ¿quién dijo Metro? Yo dije el metro. Ya, un punto de premio. Sí, o sea, Metro, lo dije como encima, pero bueno. cuando evalúa el construir una línea nueva o no construirla, tiene un VPN totalmente negativo. Metro no gana ni un peso por construir una línea más, ¿ya? ¿Por qué la lleva a cabo a pesar de que su VPN es negativo? Imagínenlo como un VPN empresarial. Pero ahí es por beneficio de la sociedad, básicamente. Bien, el VPN social de construir una línea de metro es altísimo. El VPN de corporativo es bajísimo. No es positivo. De hecho, Metro nunca ha tenido, no, o sea, Metro tiene solo pérdidas netas. Bueno, entonces principalmente a que, bueno, construir una línea de metro es carísima, alrededor de 66.000 millones de dólares en promedio, y eso que son las chiquititas, porque la línea 1 es gigante. Y eso, Metro, Metro sale perdiendo con las líneas de metro. ¿Ya? Eso sí, ojo, Metro tiene pérdidas netas, pero su flujo de efectivo operacional es muy alto, ¿ya? Siempre esto les puede servir para su trabajo de Clínica Las Condes y TVN.
si la empresa tiene pérdidas netas o utilidad neta, siempre complementen eso mirando el flujo de efectivo operacional. Ya muchas empresas, de hecho, tienen utilidad positiva, como por ejemplo SMU, cuando compró muchos supermercados, que vamos a ver ese caso más adelante, que lo tengo preparado. Al momento de comprar supermercados tenía una utilidad muy alta, pero su flujo efectivo era negativo, o sea, estaba perdiendo plata. Caso contrario, por ejemplo, puede ser Metro, que tiene pérdidas netas, pero su flujo es muy alto, operacional, o sea, está generando efectivo. O, por ejemplo, también se puede ver con Uber, que este ha sido el primer trimestre en que tiene utilidad neta, tiene utilidad. Generalmente siempre ha tenido pérdidas netas, ¿ya? ¿Vamos bien? Pero Rod, por ejemplo, con NetShop no podría ser, porque básicamente... No te voy a A ver, mentir. es que Es que estoy pensándolo, pero no conozco mucho los estados financieros o los resultados con Netshop, entonces no te puedo decir un sí o no seguro. básicamente Depende pierde plata, ha perdido plata como todos los años. Ya, sí, pero estamos viendo la parte de evaluar el proyecto, ¿ya? Por ejemplo, incluirse no en un país, ¿ya? O sea, cuando hablé de esto, les dije que era operacionalmente. O sea, por ejemplo, las operaciones de metro son las líneas de metro, entonces era no construir una línea o no de más de metro. Creo que los buses también podrían tener eso, pero no estoy seguro. Bueno, este era uno. Otro, vamos a la TIR. Bueno, los pies, la tasa interna de rentabilidad de cada proyecto. Esto es, hay una forma corta y una forma larga. Podrían hacerlo de la forma larga, que en sí no les recomiendo, porque tendrían que ocupar la fórmula cuadrática, igualar esto y despejar la tasa. O si están con un Excel, tienen por suerte que tienen igual TIR, toman todo y se los da. Y, oye, y si fuera una perpetuidad, por ejemplo. Si fuera una perpetuidad, bueno, es que ahí está más fácil sacar la TIR, porque la TIR es la tasa. Tú tratas de despejar la tasa. Claro. ¿Ya? Entonces, pero ahí no sirve el igual tiempo, ¿no? En la función del Excel. No, porque solo cuando tenga periodo finito, ¿ya? Igualmente cuando es un periodo de perpetuidad, como R va solamente abajo, pasa multiplicando R, divide el otro y la tasa que les da ahí va a ser claro. la TIR. Ya, gracias. ¿Ya? Bueno, ahí tienen las distintas TIR. Entonces, por la TIR, ¿qué proyecto deberíamos llevar a cabo? El cuero. Bien, No. ya. Si yo les doy una tasa, no, igual se las dan, el 30%. Bueno, si este proyecto, como la tasa de reemplazo es mayor a la TIR, no se lleva a cabo. ¿Ya? Si nosotros pidiéramos plata, por así decirlo, que se me fue el nombre, por ejemplo, la inversión inicial fuera positiva y los flujos negativos, que es lo contrario, todos estos se cancelarían y este se llevaría a cabo. Ya funciona al revés. ¿Proyecto de financiamiento? Eso, financiamiento. No, la tenía en la punta de la lengua. Ya. Sigamos con payback. El payback de cada proyecto. ¿Cómo lo harían? Pues arriba pondría la inversión inicial en valor absoluto. O sea, Ya. no, pero como para sacarla de cada uno me refiero. Como que hay que comparar el valor absoluto de la inversión inicial con el primer flujo, y si es mayor en la inversión, como que ya hay un año en el fondo. Y después habría que dividir la diferencia, ¿no? Como que en este caso sería 3.000 partido 93.000. Ya, sí, vais bien. Un punto premio. Mm. Ya, primero, sacamos la diferencia entre si yo alcanzo o no pagar con mi flujo de caja 1. Ya. En este caso, por ejemplo, yo no alcanzo. Hago lo mismo con el segundo y con el tercero. Ya, una vez que tengo eso, si no alcanzo a pagar, significa que ya pasé un periodo. Entonces pongo uno más y ahora vemos si alcanza a pagar
con el segundo. Entonces pongo menos esto para dejarlo positivo, como decía su compañero, en valor absoluto, y lo divido por el flujo de caja 2. ¿Ya? Como el saldo a devolver del cuero y látex no alcanza a basarse para el flujo 2, simplemente tomo tomo la inversión en valor absoluto y lo divido por el flujo de caja 1. ¿Dudas? ¿Cómo sacaste el de espuma? Que me perdí. Ya, como de espuma, la diferencia nos da negativo el del primero, o sea, la suma, significa que el payback se le va a sumar 1, porque ya no alcanzó a pagar como el primer periodo, ¿ya? Y después, en el segundo, tomo el saldo que me queda y lo divido por el flujo de caja 2. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Para saber cuánto me voy a demorar el flujo de caja 2. ¿Ya? Continúo. Después tenemos el payback descontado, ya que es prácticamente lo, pero tomando el valor del dinero en el tiempo. Los japoneses ocupan el sistema de los que es más fácil de calcular y menos costoso, por ejemplo, que un VPN o una DIR. ¿Ya? ¿Cómo lo harían? Primero hay que sacarlo el valor presente de los flujos, ¿no? Ya, es prácticamente lo mismo. Tomamos. Está como medio pegado esto. Tomamos la inversión inicial más los 77, lo dividimos por 1 más la tasa. Ahí. Ya voy a hacer primero todo porque es más lento, así que Rod, una pregunta. sí. Siempre que sea negativo la diferencia, le vamos a sumar 1. Sí. Perfecto. Porque ahí ya pasó un año. Decirlo. Ya, entonces tenemos este más. Ahí. Ya. Y el payback descontado, entonces, sería prácticamente lo mismo. Sumamos 1, porque no alcanza a pagar. Y paréntesis. Lo mismo que hacíamos este. Antes tomábamos los 3.000, lo dividíamos en 93.000. Aquí tomamos los 20.000 y lo dividimos en el valor presente del flujo 2, que en este caso sería los 93.000 dividido en 1 más la tasa elevado a 2. O hubiera sido también más fácil que hubieran colocado los valores presentes a los lados y no les queda esto tan largo, pero no lo hice. Ya. Ahí creo. Faltó poner el negativo en el saldo por devolver periodo 1. Aquí. Eso. Bien. Premio. Mierda, lo borré, perdón. Se me fue. Control Z. Se me acabó la palabra, supuestamente no deberíamos. Ya. Ya hacemos lo mismo para todo. 1 más menos este dividido en este. Ahí, le puse paréntesis. Bueno, el payback es más bien demoroso más que difícil. Según yo es más fácil si pusierais como otras celdas con los flujos descontados, así como al lado. Sí, pero ya queda uno, así que... Ya. Y por último, 1 más. Tomamos este menos este y lo dividimos en... Ya, ¿qué pasa si mi payback descontado aproximémoslo a 3? ¿Ya? ¿Nadie le llama la atención eso? Es muy alto, básicamente. No, O sea, en no comparación hay año a- 3. No hay año 3. Bien, perfecto. Ah. Un punto premio. Por lo tanto, no tiene. O sea, no tiene payback, por así decirlo. No es posible llevarlo a cabo por payback.
proyecto por este método. Ya. El índice de rentabilidad de cada proyecto. ¿Cómo lo harían? A los flujos descontados, como que hay que sumarle o sea, sacarle la inversión inicial, ¿no? Como Hay que dejarlo. dividirlo por la inversión inicial. Ya, se pareció. Tomamos, Punto por premio. ejemplo. No, este ya le hice una ¿cómo se llama? Índice de rentabilidad, una preguntita. Igual le venían preparados. Tomamos este menos este y lo divido por este. ¿Se entendió? O sea, ahí saca más bien el porcentaje. Ya, o sea, tomamos este menos la inversión inicial y dividimos la misma inversión inicial. Ojo que no puse dividir. Mira, ya se contó. No había mucha ciencia. ¿Van todos bien hasta aquí? Bueno, como le había dicho, por ejemplo, la pregunta que le hice, si se dan cuenta el índice de rentabilidad es menor a 1, justo en el que es negativo. Ahí queda como demostrado. Ya, antes de continuar con la F. ¿Alguien no entendió? Cosas así. Otra pregunta. En el último que dio 3, si daba no sé, 2,3, 2,1, igual no se lo toma en cuenta porque el máximo de periodo son 2. Sí, si da más de 2, sí. O sea, si da más de 2, no se toma en cuenta. Ah, ya. Dale. ¿Ya? Bueno, es que aquí está 3 aproximado, pero en verdad 2, no tiene, así que... Ya, por último nos queda el perfil del valor presente neto y la regla de decisión. Rodrigo, tengo una pregunta. ¿Cuándo la TIR va a ser como relevante para evaluar un proyecto? O sea, es que dependen todos estos, ¿cómo se llama? Modos de evaluar un proyecto son relevantes. Lo que pasa es que muchos de estos varían a si la empresa qué necesita. Por ejemplo, hoy en día sacar tal vez un VPN para una empresa, una pyme, puede ser tal vez muy caro. Ya, aquí están, piensen que están las cosas simplificadas, pero no sé, para una empresa tienen que contratar a alguien, tienen que hacer estudios, llevar a cabo miles de procesos para lograr sacar datos para poder hacer esto. Entonces, tal vez una empresa dice, bueno, yo no tengo los recursos económicos ni el tiempo necesario para poder sacar, por ejemplo, un VPN. Tal vez saco una TIR, dar tal vez la misma aproximación y lo hago. O, por ejemplo, como les mencioné, los japoneses muchas veces ocupan el payback y el payback descontado porque es mucho más rápido y mucho más fácil, ¿ya? Y mucho más barato, ¿ya? Tal vez no es tan preciso, pero lo que se le acomoda, ¿ya? A mi opinión, los mejores son VPN y la TIR, ¿ya? Porque son los más utilizados, pero por ejemplo, todos tienen sus pros y sus contras. El VPN, como les mencioné, puede ser, te va a dar un VPN mucho más alto o bajo, y puede ser que la empresa sea muy alta o baja, entonces entran a otros factores, ¿ya? Entonces, generalmente, un buen complemento siempre es sacar VPN y la TIR, ¿ya? Ya, buena, gracias. De nada. Bueno, veo que este enunciado está un poco antiguo, el que puse aquí en el Excel, así que vamos a ocupar uno nuevo. Lo vamos a improvisar. La letra F pedía el FAE, ¿ya? No está, no esta F no es la de aquí, faltan más que la agregamos, pero no están aquí. Así que bueno, va a estar después cuando se lo suba. Nos pedían calcular el FAE, ¿ya? El FAE, bueno, aquí ya está igualado esto, ese flujo anual equivalente, o sea, tenemos que encontrar un flujo que sea anual, que nos permite igualar un VPN, o sea, lo transformamos todo al año. Esto se puede ocupar sería despejando en la cuota, sería con la fórmula pago, por ejemplo, para no tener que hacer la fórmula larga. Tomamos la tasa, el número de periodos serían 2, porque son 2 periodos, flujo 1 y flujo 2, y el valor actual sería el VPN. ¿Ya?
Y así es como descubrimos un pago anual equivalente, ya para cada año, para así decirlo. Y número menos 2 y menos este. Y pago. Ya. Aquí negativo, o sea, no hay un FAE. Y por último, que sería la letra F en este caso, que es el perfil del valor presente neto y la regla de decisión si los proyectos fueran mutuamente excluyentes. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo tengo para invertir 100.000, ¿ya puedo llevar a cabo el proyecto de espuma y el producto cuero? No, creo que No. están limitados. No, porque no alcanza la plata. Pero, por ejemplo, si no tuviera problemas de exclusión, por ejemplo, ese, ya han acabado todo. O sea, todos los que tengan VPN positivo, ¿ya? Si no les dicen que tienen problemas de inversión o que tienen que ajustarse a un proceso, ya han acabado todo. Nadie les dice que no pueden, ¿ya? Ojo con eso. Así que ahora vamos a descubrir el perfil del VPN. Entonces, primero, aquí ya un resumen, tenemos los 3 proyectos y sus distintas TIR. Primero seleccionamos el VPN con R igual a 0%, esto con el fin después de graficarlo, ¿ya? Entonces, para descubrir con la tasa 0% sería la suma de todo. Sería los 80, 77 más los 93. Y lo mismo para todo. ¿Por qué estáis sumando todo, Ron? A mí me perdí. Porque después vamos a hacer les voy a mostrar un gráfico. Entonces, para el gráfico necesitamos tener el eje con el 0%, ¿ya? No es tanto así para calcular las reglas de decisión del sino que para descubrir el gráfico, ya para tener el eje con el 0. Ah, ya, perfecto. Como los cruces, Ya. básicamente. Sí. Ya. Entonces, tenemos esto. Ahora vemos los casos mutuamente excluyentes. Entonces, primero tenemos espuma cuero, estos dos. Ya, la inversión primero sería esta menos esta. Ya, 25.000. Bueno, lo mismo para todos. Restamos flujo de caja 1, o sea, de la espuma menos el flujo de caja de cuero, este menos este, y nos quedan estos distintos periodos. Entonces, la TIR de esto sería 35%. Y bueno, esto se tiene que hacer con todo. Ojalá les toque con 3 proyectos. Si les toca 4, ahí tendrían que hacer más de esto, pero al ser 3 solo hacen 2. ¿Ya? Más fácil. Una pregunta, Rod, y siempre es así, por ejemplo, el primero con el segundo y el segundo con el tercero y el tercero con el cuarto y así sucesivamente. Sí. ¿Ya? Entonces, en este caso era látex con espuma. Entonces, este menos este. ¿Todos van bien? Bueno, voy a tirar para el lado porque es más fácil arrastrarlo. Ya, y sacamos la TIR. Puse un signo raro. Ahí se mueve. TIR. Ahí. Ya, y ahora ocupamos nuestra regla de decisión. Si la tasa va entre 0, ahí, entre 0, R a 1065, va a ser lo más preciso. ¿Qué proyecto llevamos a cabo? Látex o no. Bien. Punto premio. Si fuera 1065, no. Si fuera justo R igual a 1065, ¿cuál llevamos a cabo? Es indiferente. Bien, indiferente. Pero tiene que ser menor estricto en ese caso. Cuando NP. pregunta el 0 entre R y... Yo no he visto mucho este tema. ¿Es estricto ese menor? Y que si es 0, tu VPN va a ser 0. No, ¿Ya? si es 1065. Va a ser, Exacto. sí, va a ser indiferente entre no llevar a cabo ni uno y llevar a cabo algo, látex. ¿Ya?
Buena pregunta esa. Por eso no es excluyente el menor igual. Porque Ya. si es 0, tu VPN es 0, entonces no ganáis nada y tampoco perdís, como Claro, ya. que Entiendo. no sacáis Sí, es nada que, con llevar a cabo el proyecto porque es que este es tema no lo por había hacerlo, revisado, ¿no? por eso me Sería, perdí. Dale. ¿ya? Indiferente entre látex y espuma. Luego, si estuviéramos entre 10,65, así, R a 30. ¿Cuánto era esto? Perdón, si lo estamos haciendo, 34,98. Pero Rod, en ese caso sería básicamente lo mismo que en el de arriba, ¿no? O sea, No, pues en este caso elegimos llevar a cabo espuma. no, claro, pero, o sea, la idea es la misma. Sí, la Entre- idea siempre va a ser, para toda la inscripción va a ser prácticamente la misma, ¿ya? De hecho, ahora tocaría con R igual a 34,98%. Y aquí estamos indiferente. Voy a poner y voy a borrar látex y espuma y le vamos a poner espuma y cuero. Ya, después, ¿cuál vendría? Si tiene 34,98, ¿hasta cuánto? Hasta 100, es lo máximo que puede rendir. ¿Estamos seguros? No, puede rendir hasta infinito. Algo. No, O, porque recuerden que cuero es solamente rentable hasta su TIR, que es verdad, decae el 81,48. porcentaje Ya, marginal. Ya. entonces, hasta ahí invierto en cuero. Ya, con una tasa de ¿Puedes repetir eso error. último? Que recuerde, ¿cómo se llama? Cuero es solo rentable hasta su TIR. Hasta ahí solamente llevamos a cabo el proyecto. Ya, Perfecto. cuero y ninguno. Y bueno, si la tasa R es, ¿cómo ahí? El mayor a 81,48, yo acabo ninguno. Y por las magias del cine, un grafiquito de eso nos quedaría más o menos así. Le aseguro que la prueba van a tener que hacer esto para que sea más bonito. O sea, no creo que se les pidan hacer un perfil del VPN. Ya. Por eso ¿Tú necesitábamos, crees que lo van a necesitábamos preguntar o que no? no creo, nunca lo han preguntado. Tendría muy mala suerte si lo preguntan. Sería muy rebuscado, pero Sería muy rebuscado. No he visto a nadie nunca que se lo no hayan Mira, preguntado. Cabrera. no. Es que Cabrera hace mucho tiempo no hacía Finanza 1. Creo que la última vez que hizo fue un Finanza 1 fue hace, como póngale, 4 años y fue de verano. Pero es que además que te hagan dibujar el perfil es como no hay ni espacio, ni tiempo, ni. Era más probable que fuera. Que en Y físico presencial hicieran- Ni puede sirve. haber sido, pero ahora ni una posibilidad. O sea, yo creo, no sé. Ya, bueno, por eso necesitábamos Bonito horario elegir nos pusieron de prueba. 2:30, listos para el almuerzo. Bueno, horrible horario. Sí, Era Lo bonito. peor es que no nos dicen el por qué. Y yo quiero saber el por qué. bienvenido al. Nosotros también queríamos. Bienvenido. Bienvenidos a la bienvenido al universidad equipo. donde La hacen lo noticia que nos quieren y llegó. no te van a preguntar nunca. Nos llegó Ah. igual que usted. Nosotros nos enteramos hoy día. Es obvio que usted. Lo Probablemente cambio una haya alguna semana. Donde actividad antes y básicamente por hacen eso. lo que quieren. Mm, Ah, sí. ya, pero. No, mentira, no duerme más. No, no, es que es que por los No, vamos a estar nervios más ya. estresados más tiempo y Ya, perder pues, más Sí, ya. van tiempo a del querer día. estudiar. No, por si acaso, no le aconsejo estudiar ese día porque se van a poner No, por nerviosos, favor. van a empezar a dudar de su conocimiento, así que no, era Es muy pésimo poco horario. probable que Era lo bonito hagan, la pero por gente, no favor el pensaba. viernes vean series, por favor. Onda, salud mental. Pero El no, sábado en la igual, mañana vean serie. eso, el sábado en la mañana también, Es una relájense, buena. salgan a caminar, un desayuno bueno. Bueno, Ya. esta es una persona que no era toda la ayudantía, todavía que el ejercicio 2, así Sí, que. sí, hoy voy. Tenés que habilitar mi pantalla. Ah, verdad. Llegar con el 1 al 2 no les va a complicar. Sí, sí, igual yo creo que, Voy te con voy a el ser mismo. bien sincero, la evaluación de proyectos ¿Ven no ahí? creo que sea mucho más difícil que esto. Una preguntita, si es que me podrían así como explicar de manera general, que yo no había revisado mucho este tema, como qué diferencia la TIR y VPN.
Como así, como manera simple, por El favor. VPN es como cuando tú traes todos los flujos, a ti te dicen que tú tienes que hacer una inversión inicial. O sea, tenemos dos tipos de proyectos, está inversión y Ya. financiamiento, ¿ya? Inversión es cuando mi primer flujo, al final como la inversión, como su nombre dice, inversión inicial, es porque tú aportas dinero a algo, por lo tanto tu primer flujo es negativo. ¿Y qué Sí. pasa en los siguientes periodos? A ti te van a ir pagando una cuota, un flujo de caja. Cuando hablamos del VPN, es el valor presente neto, es decir, la inversión inicial que tú hiciste, más todos los valores presentes de los flujos, de el cierto tiempo que te digan, eso es tu valor presente neto. ¿Cachai? Esa es una regla Ya. de decisión. Uno cuando elige hacer un proyecto supuestamente, cuando el VPN es mayor a 0. Si mi VPN es igual a 0, tú estás, o sea, puedes hacerlo o estar indiferente. ¿Cuándo no hacerlo nunca? Cuando es negativo. ¿Por qué? Porque no tiene mucha lógica, ¿cachai? Anda, tú lo Claro. mínimo que esperas recibir es, no, mentira, sí lo mínimo, pero es un 0. Después, cuando hablamos de la TIR es la tasa interna de retorno, que lo que hace es la tasa a la cual todo esto que nosotros habíamos dicho, que era la inversión inicial, por ejemplo, en un caso de inversión, que tú le sumas los flujos de caja de cada periodo, cuando sacamos el VPN nosotros tenemos una tasa de descuento, ¿ya? Entonces tú traes todos los valores presentes y ahí sacas el valor presente neto. La TIR es la tasa a la cual la inversión inicial más los valores presentes de los flujos de caja te dan 0. ¿Cachai? Así se entiende. A ver, la TIR es la tasa en la cual Es la la tasa cuando tú traes a valor presente todos los flujos de caja y le sumas tu inversión inicial, claro. quedas en un 0. ¿Cachai? Es cuando el VPN se convierte en 0. Pero ¿qué conlleva que dé 0? O sea, como esa lógica detrás. Porque por fórmula da 0, pero... No, pero es que la TIR, la gracia es que uno la tiene que ver con la tasa de descuento, que a ti uno la tiene que comparar. Si tu TIR es mayor, se supone que si tú tienes el concepto del criterio de la TIR, deberías Claro, un realizar costo el de... proyecto. Pero ¿qué pasa? claro, cuesta menos. Claro, ¿y qué pasa, por ejemplo, ahora que lo preguntaron en la 1? Cuando la TIR tal vez no es un criterio tan eficiente como solo guiarse por la TIR. En el caso, por ejemplo, cuando tenemos un caso de TIR múltiple, que eso cuando pasa, que esto lo vamos a ver en este ejercicio, que por Diferentes ejemplo, ceros, ¿no? más que sea cero, es que por ejemplo, estoy adelantándome un poco, pero si miras el inmobiliario, ¿qué pasa? Yo tengo un flujo negativo, después un positivo y después vuelvo un negativo. Por lo tanto, aquí, ¿qué ocurre? Aquí ocurre que yo voy a tener un problema de TIR múltiple. ¿Por qué? Porque van a haber dos puntos donde yo voy a tocar el eje de la TIR. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene proyectos que son mutuamente excluyentes, por ejemplo, el efecto de la TIR no es un criterio tan positivo. ¿Por qué? Porque hay puntos donde, claro, un proyecto puede ser mejor que otro, pero hay otros puntos donde los proyectos se intersectan o cambian, así como lo vieron en el primer ejercicio. Entonces, si uno solo se guía por la TIR, no necesariamente porque uno tenga una TIR más grande que el otro va a ser mejor. Por eso la idea siempre es como complementarlo con otro criterio. Generalmente se complementa con el VPN. Ya, pues sí, muchísimas gracias. No sé si se entendió en verdad. Ya, yo voy a partir escribiendo. Ya, en el ejercicio 2 es así. Una empresa posee los siguientes dos proyectos mutuamente excluyentes en cartera. Importante. Tenemos el proyecto agrícola, que nos dicen que están en pesos, con sus flujos de caja. Por ejemplo, aquí, ¿qué podemos reconocer al tiro? Que es un proyecto de inversión o de financiamiento. Lo voy a escribir. De financiamiento. El primero, Ya, el agrícola. inversión. Inversión. Sí, Ya, inversión. perfecto. ¿Por qué? Porque mi primer flujo Negativo. es negativo, por lo tanto yo, claro, invierto plata y después espero flujos positivos. Y en el segundo caso, ¿qué podríamos decir de este? O sea, es una inversión continua, como que cada invierte algo, le devuelve, es como corto plazo en su manera, le devuelve algo el siguiente año y así. O sea, es un proyecto también que se puede decir de inversión, pero es no como muy claro. ¿Por qué? Porque tenemos estos cambios de, ¿cómo se llama? De flujos, ¿cachai? Cambio de signo. Y ahora también, otro detalle importante en este ejercicio, por ejemplo, es que si miramos, nos dicen que uno está en pesos, uy, ¿qué hice? Uno está en pesos y el otro está en UF, que eso también es importante. ¿Ya? Eso lo vamos a ir viendo. Yo soy medio tonto. Después, ¿qué nos dicen? Nos dice que 1 UF, hoy en día son 25.000, y que la tasa de inflación, es decir, la tasa a la que va a crecer, es de un 3%. Ahora con... chuta. Ups.
Ya. Vamos entonces con la letra A. Con el ejercicio 1 este igual no debería ser tan complicado. Ya. ¿Cuál es el mejor proyecto basado en el criterio de la TIR? Como es en base a la TIR, vamos a hacer primero nuestro primer proyecto, que es el agrícola, que es el más simple. Dentro de todo, porque tengo los flujos, tengo todo igual. Aquí para sacar la TIR, como tenemos Excel, lo vamos a hacer de uno, que es aplicando la fórmula de TIR. Este proyecto es como el más simple de obtener al tiro. ¿Por qué? Porque yo tengo mi flujo negativo, después tengo puros positivos, por lo tanto me va a dar solo una TIR. Tiene un punto en el cual se encuentra con el eje X. ¿Ya? Pero en tal caso no se está incluyendo la manera en cómo va a crecer por la inflación. Porque Pero es que este lo tenemos en pesos. La inflación a cuál va a afectar al de la UF. Ya, a la real. Ya. ¿Cachai? Eso, pero ahí va perfecto. Ya, después, ¿qué pasa con el proyecto inmobiliario? Cuando hablamos de este proyecto, tenemos un problema por las TIR múltiples. ¿Por qué? ¿Cómo reconozco esto? Por el hecho de que yo veo que los flujos cambian. Yo paso de negativo a positivo, de positivo a negativo. Por lo tanto, van a haber dos puntos donde yo voy a tocar el eje X, que es mi eje de la TIR. ¿Cómo hacemos para encontrar las TIR múltiples? Es aplicando la fórmula, no sé si se acuerdan que era la de menos B más menos, así. Era el B general. Claro. 4AC, creaban 0,5 y partido en 2A. Chuta, aquí sí. En 2A. ¿Qué le pasa a esta vez? Ah, ya. Esa es mi fórmula. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos nuestro A, nuestro B y nuestro C. ¿Cuál va a ser cada uno? Cada uno de mis flujos. Vale, se me corrompe. Este es el A, este es el B y este es el C. Ya, a mí por lo general siempre que aplico esta fórmula no me sale a la primera, así que yo lo hago por partes. En el 4AC, partido en el 2A. Ah, muy importante, para sacar las TIR múltiples es esta fórmula menos 1. ¿Ya? Entonces vamos a sacar esto, que sería el B al cuadrado menos 4 por AC partido en 2 por A. Chuta. Cuadrado. Siempre me falla. AC. Partido en 2 por A. ¿Por qué no me quiere dar? Lo anoté bien. Ah, Sí, ya, no. Sí, mala mía. Estaba anotando agrícola. Vamos a hacerlo pequeño detalle. Porque ahora estoy en el proyecto inmobiliario. ¿Sí? Ese fue mi error. Ahora sí. B al cuadrado menos 4 delta C. Ponle entre paréntesis el 4C, porque si no, creo que... Ah, sí. No, se igual. Ah, buenísimo. Te dije cambio. Claro. No, igual. Déjame revisarlo porque me suena un número muy feo. Ya, perfecto. Nos da 2043. Entonces ahora. Ay, ya. Perdón. Menos 1. No, sí. No, mala mía que les dije esto siempre me falla. ¿Por qué no me quiere dar? Espérame. Al cuadrado menos 4AC le dan 0,5 y todo esto partido en 2A. Perdón, problema de fórmula. Qué extraño. Última. Ya lo voy a hacer más por parte. Ya no, 0,5. ¿Por qué era el 0,5? Es la raíz. Es peor fórmula. Ah, lo hace directo. Ah, ya. Vamos a hacer así para que no me quede tan feo.
Pero igual me da un número como muy grande. Debería ser B cuadrado menos 4AC. No sé por qué no me quiere dar. Porque están bien los números. 480, 1970, 1500. Sí, igual falta lo otro, ¿o no? Sí, no, pero es que igual ¿Pero no me... cambia? No, pero... O sea, al final... Ahí yo por mañana, pero... Mi caso del TIR positivo, entonces, ¿qué sería? Sería el menos B más este. Y todo esto partido en el 2A. Es que este no sé por qué no me está dando. No está elevado a 0,05 según yo. Sorry por esto. Lo hice recién, de hecho, no sé por qué. Claro, ahí está. Gracias. Y ahí a esto le restamos un 1. Sorry por la confusión. ¿Ya? Esperen un poco, que lo hice recién, que no sé qué número me está. Entonces ahí tendría más menos B más esto y todo eso partido en 2 por A y todo esto menos 1. No sé por qué no me está dando. O sea, me está dando el número, pero como es muy... A ver si la tengo de paréntesis. Ya, ahí sí. Tuvo que haber sido paréntesis. Que realmente mi Excel falla un poco. Y entonces este es el caso en el positivo. Vamos a hacer lo mismo en el caso negativo. Sería más menos B menos el paréntesis partido en 2 por A y todo esto menos 1. Ahí. ¿Ya? Esto sería entonces nuestras 3 como TIR. Pero ¿qué pasa en este caso? Aquí podemos llegar y comparar estas TIR con la TIR del agrícola. O sea, no, porque los flujos son diferentes. El otro invierte una vez y de ahí son positivos, mientras que el otro ¿Ya? van Pero variando. aparte de eso, cuando hablamos, por ejemplo, de estas TIR son nominal, son real, tienen O dentro de sí sea, la otra tiene crecimiento, hay que agregarle esa parte del 3% de la inflación. Perfecto, ¿por qué? Porque estas son TIR real al final. Y yo para poder comparar necesito las TIR nominal. Entonces uno tiene que aplicar Fichte. ¿Que se acuerdan de Fichte? La tasa nominal es lo mismo que decir 1 más la tasa real, 1 más mi tasa de inflación, menos 1. ¿Cierto? Entonces ahora lo que vamos a hacer es sacar mi tasa nominal, o sea, con mi TIR nominal, en el caso positivo, y la TIR nominal en el caso negativo. ¿Que cómo sería? Sería 1 más la TIR real por 1 más la inflación, la tasa de inflación, menos 1. Y acá sería 1 más el caso negativo por 1 más la inflación, menos 1. ¿Ya? Aquí nos dieron estos 2 porcentajes. Y ahora sí podríamos hacer una comparación de las 3. Pero cuando vemos las 3 TIR, ¿podemos como definir qué proyecto es mejor? Piensen en lo que les dije antes, son proyectos mutuamente excluyentes. Con solo saber el concepto de la TIR, ¿es posible definir qué proyecto es mejor? Bueno, en este caso pasa que como son proyectos mutuamente excluyentes, el criterio de la TIR no es suficiente para poder ver qué proyecto es mejor desde la percepción de que hay puntos donde, por ejemplo, cuando miramos el valor presente neto, el valor presente del proyecto agrícola puede estar sobre el del inmobiliario.
pero hay otros puntos donde el inmobiliario podría estar sobre el agrícola. Por ejemplo, por este punto que cambia de tasa, el inmobiliario baja y después vuelve a subir en conceptos de TIR. Por eso acá la respuesta, ¿cuál sería? Sería que no es posible sino que se requiere otro, como podría ser, por ejemplo, el del VPN, que eso de hecho es lo que vamos a ver en la letra B. ¿Me siguieron en cómo sacar la TIR? Igual me perdí un poco en la parte de los B. Como el número no me salía. Bueno, ya sé que sí. Ya, después la letra E. Una pregunta, nada que ver. Dime. ¿Este Excel lo van a subir para poder tener los estudios? Sí, obvio. Siempre se suben. ¿Ya? Pero ya, cuando vamos a la letra B, ahora sí, nos pide el perfil del VPN, que es exactamente lo mismo que ustedes hicieron antes. Entonces, en este caso, por ejemplo, el tema de sacar el agrícola nuevamente es simple, por decirlo de cierta forma, porque tengo mis dos proyectos, o sea, vamos a anotar los dos. El proyecto agrícola, el proyecto inmobiliario, nuestros flujos de caja. En el agrícola los tengo hacia el tiro. Y en el inmobiliario, ¿cómo los anotarían? Si queremos hacer una comparación. Piensen que no podemos hablar de pesos y de UF. Entonces, como tenemos las UF, las tenemos que transformar a los pesos. Por lo tanto, en el flujo cero, como no ha pasado ni un periodo, es simplemente multiplicarlo por el 25.000. Después, en el segundo, sería los 25.000 por los 1.970, pero ahora sí ha pasado un periodo, entonces esto lo multiplicamos por 1 más mi tasa de inflación. ¿Ya? Y después, en el tercer caso, vamos a hacer lo mismo, que sería los 25.000 por los menos 1.500 por 1 más mi tasa de inflación, pero ahora elevado a 2. ¿Por qué? Porque esto es en el segundo periodo, en 2 flujos más. ¿Ya? Estos serían, entonces, para sacar el perfil del VPN, que es importante. ¿Cómo sacamos nuestro perfil del VPN? Es lo mismo que hicieron antes con ROD. Yo tengo mis dos proyectos. Yo tengo las TIR, que ya, de hecho, aquí vamos a anotar el segundo inmobiliario, donde nosotros sabíamos que la TIR del agrícola era el 224, la TIR del inmobiliario, en el caso de la suma, era del 402, y en el caso de la resta, de 219. Y aquí lo que tenemos que encontrar es lo que sería el VPN cuando toca el eje Y, es decir, cuando mi tasa es igual a 0. ¿Y cómo yo saco eso? Es simplemente la suma de los flujos. Entonces hacemos suma. Es lo mismo que hicieron antes con ROD. Me da mi Excel hoy día no sube. ¿Me van siguiendo hasta acá? Si alguien está muy perdido, dice. Siempre que les pidan sacar el perfil de VPN, cuando hablamos del perfil del VPN, estamos hablando del gráfico que les mostré antes Rod. El gráfico tiene los dos ejes. En el eje Y está el valor presente neto, cuando la tasa es igual a 0, y en el eje X está la TIR, que son estos 3 puntos. Entonces, si nosotros ahora dibujáramos el perfil, que también lo tengo arriba, te lo voy a pegar al tiro, que lo tengo. Así nos quedaría, si se dan cuenta. Entonces, ¿qué pasa en este punto? Pasa que cuando el proyecto, el inmobiliario del rosado, cuando el inmobiliario toca el eje del VPN, es decir, con la tasa 0, en el menos 1.056.250, es decir, ahí. Después sube en qué punto toca el eje X, en el primer punto de la tira, es decir, en el 4,02.
Ahí el proyecto sube, después vuelve a bajar, y cuando vuelve a tocar el eje, en el 2.19. Cuando hablamos ahora del agrícola, el agrícola tiene, cuando la tasa es 0, un valor presente de 12 millones, y este toca solamente una vez el eje. ¿Y en qué punto lo toca? En el 224%, que es justo ahí donde se ve. ¿No? Y eso sería la B. Es decir, van bien, van mal, lo hice muy rápido. Y parte todo bien. ¿Todo bien? Ya. Sí, esta pregunta, como ya habían entendido, o sea, si entendieron el primer ejercicio, el ejercicio 2 es muy más complicado. Ya. Y después, y en la letra C, lo que nos pide es la regla de decisión en este caso. Vamos a hacer la letra C. Ya, para la regla de decisión, ¿cómo lo harían? A ver si lo entendieron un error. Yo qué sé, yo sé que tengo mis dos proyectos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, cuando miramos los ejes, ¿qué pasa? Pasa que los proyectos se encuentran en ciertos puntos. Entonces, ¿qué tengo que encontrar? Tengo que encontrar el punto donde estos se encuentran. Es decir, tengo que hacer una fusión. La fusión, ¿cómo la voy a hacer? La voy a hacer agrícola menos inmobiliaria. Vamos a poner los flujos. Es lo mismo que hicieron con RO. Entonces, no, de hecho lo voy a hacer inmobiliario menos agrícola, es lo mismo, solo para que me quede el primer flujo negativo. Ahí, menos 8.750, 42 y 46. Y con esto, ahora sí, nuevamente, ¿qué pasa? Si lo miramos. ¿Podemos llegar y sacar la TIR de una? Como lo hicimos, por ejemplo, en agrícola la primera vez. Porque hay un cambio de signo. Claro, porque tenemos cambio de signo, nuevamente tenemos el problema de la TIR múltiple. Y ahí ahora sí me da el lujo. Entonces, ¿qué tenemos que aplicar? Tenemos que aplicar nuevamente lo mismo que hicimos antes, que es aplicar esta fórmula. Vamos a hacer A, B, C. Vamos a poner los tres factores. Y igual que antes yo, lo voy a hacer por parte, para que no me quede. Vamos a hacer el B cuadrado menos 4AC elevado a 0,5. Menos 4 por A por C elevado a 0,5. ¿Ya? Y ahora vamos a sacar nuestros dos casos. Entonces vamos a tener la TIR en el caso positivo, que sería el menos B más esto, todo esto, partido en 2A, y menos 1. Y vamos a tener la TIR en el caso de la resta, que sería menos B menos esto, partido en 2 por A, y todo esto menos 1. ¿No? Ahí nos dieron nuestros dos porcentajes. Un 70,73 y un 214. Y ahora sí, ya que tenemos todos los factores, podemos empezar a ver nuestra regla de decisión. Entonces vamos a poner tasa y decisión. ¿Ya? Partamos. La tasa primero, ¿de 0 a cuánto? Aquí, por ejemplo, ya, y aquí llego a 0, 0, 0, y hasta aquí, hasta este punto. ¿Qué punto es este? 70,73. Perfecto, al 70,73. Y hasta el 70,73. ¿Qué proyecto va sobre el otro? O sea, ¿qué proyecto yo elegiría? Agrícola. Perfecto, porque la agrícola va sobre. Entonces aquí yo elijo agrícola. Después, cuando la tasa es igual al 70,73, ¿qué pasa? Indiferente. Perfecto. ¿Indiferente entre qué? De ambos. Entre ambos, ¿no? Perfecto, entre agrícola y inmobiliaria. Después,
cuando tenemos el 70,73, la tasa, y después qué número seguiría. Después se dan cuenta acá y aquí. 2.14. Perfecto, el 2.14. ¿Qué proyecto yo elijo? También esto es muy útil el gráfico para ir viendo esto, que estoy viendo en este factor de aquí a acá. ¿Qué proyecto va a ser? Inmobiliario. Perfecto, el inmobiliario. Inmobiliario. Después, cuando mi tasa es igual al 214, es decir, ¿dónde está ese punto? Ahí, donde se vuelven a encontrar. Diferente ambos. Claro, como se vuelven a encontrar, tenemos otro punto donde son indiferentes entre los dos, que sería justo ahí, que igual estos puntos están muy juntos. Ya después, cuando está entre el 214, ¿y ahora qué tasa pondrían? Aquí, por ejemplo, tenemos que subir y ver de mis TIR originales, como qué tasa nos puede servir. ¿Cuál usarían ustedes? Es que hay 2.19 que es de la inmobiliaria, pero 2.24 también de la otra. Pero igual ¿Ya? influye la inflación, ¿o no? O sea, dentro de esos cambios. Claro, pero está ahí la de 224, okay, porque es la siguiente. Y entre la de 214 y 224, ¿cuál elegirían? El 224 la sacamos por esta, okay, porque es la mayor entre las tres. Entonces, como es la mayor, yo aquí, ¿qué elegiría? Es que justo acá no se nota. Pero estoy entre dos. La agrícola. Perfecto, la agrícola. Después, si mi tasa es igual al 224%. Indiferente solo la agrícola. Ya, indiferente entre agrícola y ninguna. Agrícola y ninguna. Y después ya en el caso donde mi TIR sea mayor al 224%, y aquí elegiría ninguna. ¿Por qué? Porque ahí si lo miramos, los dos proyectos ya están bajos, están en negativo. Una pregunta, ahí no se escogió entre 2.14 y 2.19 porque a la final quiero escoger el mayor. Sí, el mayor, cuando tienes que hacer la regla de decisión. ¿Okay? Uno Ya, siempre, perfecto. de las TIR que te den, eliges la mayor para el último parámetro. Ya te dice, acá nos hubiera dado 270 la de más abajo, elegimos esa. Ya, buenísimo. ¿Ya? Ya. Bueno, y así sería esta, e insisto, como ya habían hecho el ejercicio 1, el ejercicio 2 fue mucho más rápido. Bueno, si tienen alguna duda, insisto que yo en la A me falló el cálculo del B. Puntos importantes acá, para que tengan como harto ojo. Primero que todo, lo del criterio de la TIR, de por qué no es tan útil, es debido a que como son proyectos excluyentes, y yo tengo uno que tiene TIR múltiples, pasa esto. Pasa, por ejemplo, que si yo me guiara, si nos hubiéramos guiado por la TIR al principio, ¿qué proyecto habríamos dicho que era el mejor, si miramos esas tres? O sea, por pura vista, agrícola. El agrícola, ¿cierto? Porque es el que tiene la TIR más alta. Pero si miramos, por ejemplo, el gráfico, ¿qué pasa? Pasa que, claro, aquí el agrícola es mejor, pero en este punto, a pesar de que tal vez la TIR de la agrícola es mayor a la otra, de hecho, van iguales, el BPN del inmobiliario es mejor. Por eso es que no sirve solamente tener el concepto de la TIR, porque hay puntos donde, claro, el agrícola será mejor, pero hay otros donde el inmobiliario va mejor. ¿Ok? Que eso también pasa por las TIR múltiples. Después, otro tema importante, cuando tenemos TIR múltiple, acuérdense que las TIR múltiples se dan cuando yo tengo cambios de flujo en los flujos de caja. ¿Qué pasa cuando tengo eso? Tengo que encontrar las dos TIR en los dos casos, que para eso siempre nos guiamos con esta fórmula. Harto ojo en esa fórmula, y a mí ya cacharon que me falló un poco, pero pura como costumbre. Otro punto importante, nos dan uno en pesos, uno en UF. Yo no puedo llegar y comparar pesos con UF. ¿Por qué? Porque estoy hablando, no están no son mismos valores, entonces no son comparables. Por lo tanto, ¿qué cosa yo tengo que hacer? Tengo que llevar la UF a peso. En este caso nos dan el valor del UF y la tasa de inflación. Cuando sacamos las TIR acá, esto, por ejemplo, si llegaban estas dos, si llegaban y usaban estas, no estaba bien. ¿Por qué? Porque estas son las TIR reales. Y para hacer la comparación, ¿yo qué TIR necesito? Necesito las nominales, que ahí usamos FIT. Después sacamos nuestras TIR nominales y ahí recién sí podemos hacer una comparación. Después en la B
De nuevo, hacemos la comparación del valor presente neto. Aquí no podemos llegar y comparar con los valores de la UEF, sino que lo tenemos que transformar. Muy importante, multiplicarlo por 1 más la inflación. Y acá 1 más la inflación elevado a 2, y si fueran 10 periodos, 1 más la inflación elevado a 10. Para sacar el valor del BPN, tenemos que encontrar los dos ejes, donde para encontrar el eje X, literalmente sumar los flujos hacia el lado. Y después aquí las reglas de decisión es ir viendo las tablas y hacer las fusiones. Eso, no sé si alguien tiene una duda. ¿No? Bueno, si no hay duda, hasta aquí.